Buenas noches, queridos jóvenes estudiantes de la carrera de arquitectura en la materia de estática. Vamos a continuar hablando sobre la temática que tiene que ver con la materia en lo que corresponde a los esfuerzos internos. ¿Cómo nosotros determinamos los esfuerzos internos? ¿Para qué nos sirven? Vamos a ver nosotros que los esfuerzos internos juegan un papel muy importante precisamente para el dimensionamiento de las estructuras. Entonces pasaremos a la pizarra para mirar a mayor detalle. Estamos viendo nosotros acá, esfuerzos internos quiere decir que las cargas externas se transmiten a los vínculos a través del propio sólido. Estamos considerando un sólido cualquiera, que un formato cualquiera. Vemos nosotros que las cargas se transmiten a los vínculos, a los puntos de apoyo, ¿cierto? Entonces, tenemos las acciones y tenemos las reacciones, tal como vimos en la clase anterior. Entonces nosotros vemos nosotros que parte de la carga viene a este vínculo y otra parte viene a este vínculo. Parte de esta carga viene aquí y parte viene acá. Y así sucesivamente. Entonces, la carga ha tenido que viajar de aquí hasta este vínculo. ¿Por dónde? Por el interior del sólido. Por eso que se llama esfuerzos internos. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un corte imaginario aquí a esta sandía, a esta estructura. La abrimos y vemos nosotros que internamente tienen que cumplirse también las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? Que la sumatoria de las fuerzas en el eje de la X igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en el eje de la Y igual a 0, y la sumatoria de los momentos flectores igual a 0. Esto representa la sumatoria de las resultantes. ¿Correcto? Entonces vemos nosotros que al interior también de la estructura existe una resultante. Esta resultante tiene una componente, tiene un ángulo de aplicación respecto a su interior. Entonces, si hacemos un corte, al interior tienen que estar también en equilibrio estático. Una resultante que va para arriba y otra que va para abajo, generando el equilibrio interno. Descomponiendo vectorialmente la resultante, si nosotros descomponemos vectorialmente la resultante, vamos a tener este efecto. La resultante, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. La fuerza horizontal se llama esfuerzo normal y la fuerza vertical se llama esfuerzo de corte. Ahora bien, para calcular precisamente la fuerza de corte va a ser igual a la resultante por el seno del ángulo de aplicación, por este seno. Va a ser, el cortante va a ser el vector multiplicado por el seno del ángulo correspondiente. Y el esfuerzo normal va a ser la resultante por el coseno. A eso nosotros le llamamos esfuerzo normal, esfuerzo de corte quiero decir, y a lo de abajo le llamamos esfuerzo normal. El esfuerzo de corte, tal como eso dice, es una fuerza que tiende a cortar la estructura, tiende a cortarla, una fuerza va para arriba y otra para abajo, tiende a cortar la estructura, pues se llama esfuerzo de corte. Esta fuerza, una va para arriba y otra va para abajo, entonces hace que esta estructura tienda a cortarse, por eso se llama esfuerzo de corte. Y los esfuerzos normal, una tiende a comprimir o tiende a traccionar, tal como está viendo aquí. Tenemos nosotros esfuerzos de compresión. El esfuerzo normal puede ser de compresión como puede ser de tracción. ¿Correcto? Entonces, de la misma manera analizamos el momento flector. El momento flector también internamente está en equilibrio estático. ¿Correcto? Generando dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. La componente en el eje Y se llama momento flector. La estructura tiende a flectar, tal como está indicado en este gráfico. Producto de la componente en el eje Y, la estructura flecta. Y la componente en el eje X, la estructura tiende a ser torcida. Se llama momento torsor. Entonces tenemos nosotros que el momento flector va a ser el vector momento interno multiplicado por el seno del ángulo θ. Y el momento torsor va a ser el momento multiplicado por el coseno del ángulo θ. ¿Correcto? Si lo vemos eso físicamente, vamos a ver nosotros que el esfuerzo normal, vamos a considerar que este es un elemento de barra, una viga, etcétera, etcétera. Los esfuerzos normales tienden a comprimir la estructura o tienden a traccionarla. Los esfuerzos de flexión, tal como tienden a flectan el elemento. ¿Correcto? Y el momento torsor tiende a torcer la estructura. Esos esfuerzos trabajan de manera combinada. En la vida real trabajan en manera combinada. Los cortantes trabajan con la flexión o trabajan con los esfuerzos normales.
En la vida real de las estructuras, esos esfuerzos trabajan de manera combinada. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve esa información? Precisamente sirve para dimensionar las estructuras que están siendo sometidas a cargas externas, ¿no es verdad? Con estos esfuerzos nosotros dimensionamos el elemento estructural. ¿Qué quiere decir dimensionar? Encontrar la sección transversal que requiere el elemento estructural, en este caso una viga, una columna, una losa, etcétera, etcétera, para soportar las cargas a las cuales va a estar trabajando esa estructura y te garantice condiciones de estabilidad. Esta estructura tiene que tener condiciones de estabilidad para las cargas de uso o las cargas de servicio. Vemos nosotros la importancia precisamente de la evaluación de los esfuerzos internos en las estructuras. Esta información le va a ser muy útil a ustedes, los estudiantes de arquitectura, cuando ya estén en materias superiores, como la materia de hormigón armado, donde ahí vamos a necesitar la evaluación de estos esfuerzos para poder dimensionar, como les dije anteriormente, el elemento estructural. Entonces, para la próxima clase vamos a empezar a calcular los esfuerzos de solicitación, tanto normales, como de flexión, como de corte, como de torsión. Son los los esfuerzos internos básicos que hacen del dimensionamiento de una estructura cualquiera. Puede ser hormigón armado, puede ser metálica, puede ser de madera, lo que ustedes quieran, siempre y cuando esté sometida a carga externa. Muchas gracias.